Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. No se vale, así empezamos siempre, pero hoy sí de verdad no se vale. Vamos a tocar un tema exageradamente importante, pero que además que a todos nos importa mucho. En Buen Chapín nos encachimba, por no decir otra palabra, que es el tema del tráfico, el tránsito, toda esa problemática con la que ya estamos aprendiendo a vivir, o creo que nunca vamos a aprender a vivir, ¿verdad? Recuérdese todo lo que tenemos y ya está cerca de nuestro aniversario, vamos a recordarlo más adelante, pero presione la campanita ahí para que usted se entere cada vez que subimos un capítulo. Suscríbase si no se ha suscrito. Hoy tenemos premios y algunos regalos para los suscriptores, para los que pertenecen al canal. En fin, bienvenidos, bienvenidas una vez más con este tema tan importante. Héctor Flores, el licenciado Héctor Flores. Héctor, gracias por aceptar venir a esta charla, porque eso es lo que es, una charla bastante didáctica. Hemos descubierto que nos hace falta aprender muchísimo de los temas importantes que nos aquejan, ¿verdad? Que nos estorban, que nos importan o que nos afectan, ¿verdad? Nuestro invitado el día de hoy, Héctor Flores, bueno, si yo les digo, tiene, ¿qué? 20 años, Héctor, un poquito más de 20 años de trabajar en la Municipalidad de Guatemala, no es ningún improvisado, ha estado ahí de concejal varias veces, fue secretario general de la municipalidad, asesor de la alcaldía personalmente con el difunto Álvaro Arzú, ha estado en distintos puestos en la municipalidad, yo creo que ya casi todos los puestos, y ahora le tocó el de moda, no sé si es el más difícil, pero el más polémico, mediáticamente sí el más comentado, y ser el gerente general de Metra, ¿verdad? Es el tema del que no hay un día que usted no se acuerde de Metra, no hay un día que usted no hable del tráfico, del tránsito, ¿verdad? Y entonces, Héctor, gracias por aceptar el café, venir a charlar y contarnos un poquito de, bueno, brevemente de tu vida, aunque ya hablamos 20 años metido en la Muni, ya eso ya hizo gran parte de tu vida, ¿sí? ¿Cómo paraste en Metra? ¿Qué es Metra? Porque yo todavía no distingo entre qué es PMT, Metra, Policía Municipal de Tránsito, que son cosas distintas, ¿verdad? Gracias. Sí, pues muchas gracias, Roberto, por la invitación. La verdad es que donde me invitan a platicar de temas de tránsito, para mí es de tránsito y tráfico, ya vamos a explicar la diferencia entre uno y otro, pero lo hago con mucho gusto. Finalmente, en este último cuarto de siglo de mi vida, lo he dedicado al servicio público, a tratar de generar distintas soluciones en favor de la gente, trabajando con un equipo, el equipo municipal, en este caso con el alcalde Ricardo Quiñones, que ha confiado en su servidor para dirigir la parte del tráfico, del tránsito de la ciudad para este periodo. Efectivamente, nosotros hemos venido haciendo pues una carrera municipal en donde hemos podido ir notando e ir descubriendo toda una serie de desafíos que la ciudad presenta. Y en esta ocasión, hablando del tránsito y del tráfico, que pues por supuesto a todos nos preocupa, pues yo creo que hay que comentar varios aspectos. Y quizás el primero, y que vale la pena para aclararle a la gente. Sí, la gente dice, mire, ¿cuál es la diferencia entre una policía municipal y una policía municipal de tránsito? Bueno, la policía municipal es aquella dependencia dentro de la municipalidad que se encarga de cuidar los edificios públicos, los bienes públicos. Por eso es que ven uniformados que están atendiendo las paradas del Transmetro, están cuidando edificios municipales, que hay varios en la ciudad. Toda esa parte, la presencia, por ejemplo, en parques, eso es una función de cuidar los bienes públicos municipales y que hace, repito, la policía municipal. Muy distinto es el policía municipal, pero de tránsito, que su función, su competencia es alrededor de la administración, la regulación, el control de todo lo que es el tráfico, el transitar de motos, vehículos,
el mantener expedita la vía pública en las áreas de rodadura para poder hacer que efectivamente los vehículos transiten. Y en el caso de la EMETRA, pues EMETRA es la empresa municipal de tránsito de la ciudad de Guatemala, y esta empresa es municipal, pero es una empresa que funciona como aquellas actividades, Roberto, administrativas desconcentradas, digamos. Es decir, sí es municipal, pero tiene su gerencia general, su junta directiva, tiene toda una organización, y de esta empresa EMETRA depende la Policía Municipal de Tránsito. Repito, no tiene nada que ver con la Policía Municipal que hace otra, la cuidadora de los bienes, digamos, que es otra dependencia. Y bueno, pues aquí estamos al frente de la Policía Municipal de Tránsito. Yo creo que quizás lo primordial es, para uno abordar el problema y empezarse a meter para sentir la temperatura, para comprender el problema, lo primero que hay que visualizar es que la ciudad de Guatemala, en realidad desde que fue fundada, estamos hablando de finales del siglo XVIII, en esta cuarta ubicación, en la ubicación que actualmente tiene, en su momento los que escogieron el lugar, me parece que lo escogen pensando en que era un lugar en donde la parte logística de abastecimiento de bienes y servicios que podían venir a eso que escogieron como ciudad, este Valle de la Ermita donde estamos, ese abastecimiento logístico de todos los productos y mercancías que podían venir de los puertos, de Puerto Barrios, de Puerto Quetzal hoy día, o que podía venir de Occidente por las mercancías que podían venir de México, por ejemplo, o lo que venía del oriente, de Centroamérica, El Salvador. Lo escogen porque efectivamente todos los caminos, sea de oriente, de occidente, del Atlántico o de la costa sur, todos convergían y pasaban por la ciudad, por esto que llamamos Valle de la Ermita, formando una especie como de X, en donde de esos 4 puntos, justo el centro de la X es el Valle de la Ermita. Y de hecho de ahí surgen las carreteras centroamericanas, que eso finalmente lo que hace es que en su momento sí, tenemos un lugar que está perfectamente abastecido, con una lógica del transporte de mercancías, de manera que los abastecimientos de la ciudad van a estar perfectamente garantizados, pero así como surgió y se pensó, y como decía, a finales del siglo XVIII, el siglo XIX funcionó con ese propósito, lo que francamente, pues en un principio empezó como una fortaleza, hoy se convierte en una piedra que nos molesta, es una debilidad muy grande, porque una ciudad con el tamaño de Ciudad de Guatemala en el siglo XXI, en el pleno 2025, que la atraviese todo el transporte público, todos los camiones, todos los furgones, prácticamente caminar de un punto a otro, el transporte extraurbano incluso, requiere atravesar la ciudad. Y atravesar la ciudad, ya solo esa parte, que ese es un componente de los que transitan, que generan tráfico. Que es un componente muy, muy importante, porque solo para empezar, ese tipo de vehículo circula a una velocidad diferente. Porque cuando va cargado el vehículo, que por cierto, alguna vez fui director de catastro en la Municipalidad de Guatemala en esta época, y ahí aprendí de la topografía del terreno de la ciudad, que no es plana, porque lo que era Valle de la Ermita, realmente ahora ya realmente es un país que parte de su belleza son los ríos, es la parte volcánica, pero está llena de cuencas. Y esas cuencas hacen que la topografía sea irregular, con lo cual no son carreteras planas necesariamente, y la velocidad de conducción de este transporte pesado también hace que tenga impacto sobre el resto del parque vehicular. Con lo cual, por supuesto, si hablamos de el deber ser, debió haber sido que aquella iniciativa que por allá por los 70s
1970 y algo, 74 creo que empezó el tema del periférico, del pretendido periférico. Sí. Digo, porque la idea era que fuera un anillo, lo cual finalmente sabemos que no se llama anillo periférico. La gente ahora está de moda no decir los nombres completos, entonces ahora solo es periférico, ahora es peri, ¿verdad? De todo el tema, pero no. Pero ya no llegó a ser anillo. No, nunca llegó a ser anillo y que deberían ser varios. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y pero hablemos de eso. Digamos, las personas, sean quienes hayan sido, que escogieron que la capital del Reino Unido de Centroamérica, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, estuviera en el Valle de la Ermita, lo hicieron bien pensado. Rodeado de montañas para protegernos de cualquier ataque, de vientos, de huracanes, de cualquier tipo de problemas naturales. Y lo que decíamos, de Puerto Quetzal hacia la ciudad capital, de Puerto Barrios hacia la ciudad capital, del Salvador, del oriente del país hacia la ciudad capital, y de México pasando todo el occidente a la ciudad capital. La idea en aquel entonces era con tren, que ya no tenemos. El producto venía dejándose en cada departamento, en el camino, y ya llegaba a la ciudad capital la mayoría, porque aquí está la mayoría de habitantes. Pero el primer tema es que ya no hay tren, no tenemos ferrocarril, entonces ahora se viene por tierra. Otro tema es que esas ciudades no crecieron, solo creció la capital. Entonces no se pasa dejando producto en el camino, sino que el producto viene a la capital y a veces aquí descargan y vuelve a salir de regreso a los departamentos. De una forma irónica, porque digamos sale muy caro que el tráiler, ya que no tenemos ferrocarril, venga parando y vaya bajando un poquito su carga. Entonces tiene que venir con toda la carga hasta acá. Bueno, al llegar aquí, al principio pues ningún problema descargar aquí. Ya conforme la ciudad fue creciendo, precisamente en épocas de Manuel Colón y toda esa gente llega aquí, y si yo no tengo que entrar, sino que vengo del occidente y voy para el oriente, rodeo la capital, no entro y sigo. Pero no se terminó ni siquiera el primer anillo periférico. Ya deberíamos de ir por el tercer anillo periférico, y el tercero ya es afuera de la ciudad capital, lo que llamamos el anillo departamental, para que todos esos trailers que vienen, bueno, aquí podemos tener un canal seco, precioso, que venga de Puerto Barrios, rodea la capital, sigue a Puerto Quetzal y sale más barato que ir hasta el canal de Panamá, bajar la mercadería en Puerto Barrios, subirla a los trailers, al ferrocarril como debería ser, pero todo se ha ido perdiendo, ¿verdad? Eso ha provocado que todo se centralice en la capital, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes hay en la capital, Héctor? ¿Cuántos carros hay en la capital? ¿Y cuántos entran? Porque ese es otro tema entre el parque vehicular, se llama, ¿verdad? Pues me parece que es un buen punto de abordaje al problema que estamos administrando, porque comprender las causas nos permite identificar de mejor manera las propuestas y las soluciones que deberíamos de implementar. Pero me interesa mucho hacer notar que ya en tu intervención, en tu descripción, ya perfilás las primeras pinceladas que debiera, y bueno, estoy adelantando incluso a las conclusiones, pero ya el hecho de que aquí estemos hablando de transporte de mercancías, buses extraurbanos, convergencia en un solo punto, aquí ya estamos hablando de un problema de centralismo, de centralidad, que como país ya es algo que no debiera darse, porque
Vamos, pues estamos hablando de... La ciudad de Guatemala tiene 228 kilómetros cuadrados de extensión. Ajá. Y no podemos hacer contener en ese espacio territorial lo que deberíamos estar haciendo en muchas de las ciudades a donde debemos de llevar mucho de este desarrollo que nos permitiera caminar mejor. Pero digo, empieza a generarse las primeras pinceladas en donde por ahí a los oyentes, dejémoslo en paz un momento, pero sí empieza a verse que este no es un problema solo de la Municipalidad de Guatemala, ajá, y muchísimo menos de tu servidor solo, porque yo estoy administrando consecuencias. Metra está administrando consecuencias, claro. Pero hay un punto más que es importante ir matizando para progresivamente ir adentrándonos en el problema. ¿Va? Ahí hablamos de los orígenes y nos fuimos al pasado, pero por otra parte también, además, hay que señalar que conforme hemos ido creciendo, conforme se ha ido desarrollando la ciudad, se ha ido generando un parque vehicular que, por cierto, no es un parque vehicular estable, ajá, sino al contrario, es un conjunto de vehículos automotores, incluye motos y carros, que va creciendo en el tiempo. Y de hecho, si habláramos, bueno, hoy día nosotros ya no estamos viendo la estadística del parque vehicular de la ciudad de Guatemala como municipio, sino ya estamos trabajando con los datos del departamento, porque ajá, lo cierto es que aquí viene a trabajar la gente de todos los municipios, circunvecinos. Entonces, de hecho... Pero más o menos, ¿cuántos vehículos son aquí en la ciudad? Y menciono, ahorita aquí empezamos el 2025 a nivel de departamento de Guatemala con 2.400.000 unidades motorizadas entre motos y carros. Así empezamos en el departamento de Guatemala, y que nosotros lo tomamos como un dato importante. Pero ese dato no es fijo. De hecho, entre el 2023 y el 2024, digamos, ¿sí?, del 23 al 24, las motocicletas crecieron de un año para otro a razón del 15%. Y los vehículos en ese mismo periodo, del 23 al 24, crecieron a un ritmo de un 6%. Asumiendo que esos porcentajes de crecimiento se mantuvieran ahora del 24 al 25, lo cual me parece muy creíble. Bueno, de hecho, en una plática con los importadores de motocicletas me revelaban que van dentro de sus metas de ventas y no están creciendo a ritmo del 15, sino del 18%. Entonces, digamos que esa parte de los cálculos o de la estimación pudiera pensarse que es bastante prudente, que es algo razonable pensar que van a crecer de como terminamos el 31 de diciembre del 24, o sea, como terminamos el 24, repito, empezamos en enero en 2.400.000 unidades motorizadas. En el departamento. En el departamento de Guatemala. Que nosotros tenemos que preparar a la ciudad para eso. Pero si me preguntan, mi estimación es que de aquí a octubre, por todas esas compras de motos nuevas que siguen dándose, más las adquisiciones de vehículos, en fin, si crece a ese ritmo, ya en octubre vamos a tener 200.000 vehículos y motos conjuntamente, más que como empezamos en enero. Y eso, si hablar de números, uno dice, bueno, 200.000, ¿qué son 200.000? 200.000, fíjense que estamos hablando de, si cada carro tuviera un largo de 5 metros, digamos, estaríamos hablando que estimo yo, que una cola, 200.000 carros, 5 metros, pues fácilmente pueden ser unos 1,000 kilómetros, si los pusiéramos una fila, uno atrás de otro. Y eso, solo de carros nuevos. Solo de carros nuevos. Hay un dato también que es muy importante dentro de esta aproximación al problema. El parque vehicular ha crecido en una proporción de 5-1. Es decir, ha crecido 5 veces más el parque vehicular que cada kilómetro de rodadura nueva instalada para darle servicio a estos vehículos en el país. Y entonces,
digamos, esa desproporción entre cantidad de carros y los kilómetros de rodadura nuevas que se han hecho a las nuevas carreteras, nos está generando un problema que, por supuesto, va a presionar la administración de esa cantidad que ya exceden muchísimo la capacidad que tienen o para la que fueron diseñadas. Y yo me atrevería a decir, no solo las calles y avenidas de la ciudad, las calzadas, sino en el país completo. Y esa parte requiere que una atención que, como decíamos, empieza como a vislumbrarse que dentro de las alternativas y la ruta a seguir para poder administrar el problema, pues aquí se tienen que meter varios actores, que no solo es la EMETRA y la Municipalidad de Guatemala. Claro, porque además, digamos, sí, hay muchísimos problemas. Digamos, la municipalidad no tiene plata, entonces tomamos una decisión como ciudad que es rellenar barrancos. Entonces, ¿verdad? Porque plata para hacer vías aéreas no tiene la Municipalidad de Guatemala. Y esos anillos periféricos nuevos que probablemente deberían ser aéreos es una responsabilidad del Estado, porque ya sale de la ciudad capital, tiene que pasar por Amatitlán, San José Pinula, Villanueva. De por hecho, ahí debería ir el anillo metropolitano, llamamos, pero ya es fuera de la metrópoli. Y hay dos, de hecho, hay un estudio de consultoría que el alcalde Quiñones ha impulsado, en el que ya se definió a través de una cooperación coreana que tuvimos. Vinieron a hacer todo un análisis, estuvieron meses aquí, yo diría que un año tal vez, estudiando el problema de la movilidad y de la circulación vehicular. Llegaron a establecer que, solo para empezar, se necesita construir un anillo metropolitano, es decir, que vincule los municipios de la metrópoli, la ciudad y todo lo que está a su alrededor, y además el anillo departamental del que ya hacía referencia, que es importantísimo, porque entonces no solo le daríamos más competitividad, sino por lo menos le daríamos un respiro a todo lo que son los flujos vehiculares al interior de los municipios. Que esa parte hay que avanzarla. De hecho, hay una oportunidad muy importante que tiene el país ahora, porque antes me atrevería a decir, ahora en mi calidad de abogado lo digo, tal vez no teníamos el instrumento jurídico apropiado para poder pensar en un desarrollo como el que ahora sí pudiéramos tener, si nos unimos y trabajamos todos en la misma dirección. Uno de esos es que hoy ya contamos con esta ley de infraestructura vial prioritaria, que recién acaba de aprobar el Congreso de la República. Esa ley es fundamental, porque entre otras cosas no solo ya prioriza cuáles son las rutas principales o prioritarias a las que debe ponerse atención para hacer inversión, le garantiza, que eso es importantísimo también, ¿verdad?, a esta entidad que hoy se crea como dependencia del MISIBI, del Ministerio de Comunicaciones, que, bueno, sí, es como un directorio que funciona ahí, que hoy le garantiza un fondeo que ya está previsto en la misma ley, que le va a permitir al privado hacer las inversiones que necesita, sabiendo que hay un respaldo y repago, digamos, de las inversiones que se tengan que hacer para hacer estos desarrollos. Bueno, y en fin, la verdad es que tiene una serie de herramientas jurídicas muy valiosas, pero además el alcalde y la municipalidad hicieron un esfuerzo importante para tener se hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad en su momento, y esa consulta logró que se llegara a determinar jurídicamente que cuando hablamos de la figura de la concesión municipal, esa la tienen que aprobar los consejos municipales, no el Congreso de la República. El Congreso, como era antes. Entonces, con este criterio interpretativo, eso también es una herramienta jurídica poderosa para poder lograr que la iniciativa... hacer la obra que no tengamos asociados a la empresa privada. Correcto, y donde no hayan los recursos, hoy sí se necesita que todos los municipios se pongan a trabajar, hagan uso de estas herramientas que se tienen, lo que necesitamos, por supuesto, y que eso es lo que se está intentando. Justamente el alcalde de la ciudad es hoy el presidente de la Gran Mancomunidad del Sur. Estamos tratando entre todos los alcaldes y el alcalde mismo de la ciudad de generar una visión metropolitana, porque ahora el tema es
herramientas hay. Ahora lo que se necesita es que nos unifique en ese caminar. Y ciertamente yo estoy hablando del tránsito, pues, pero del tránsito con mis dedos cruzados, esperando que esa infraestructura se dé, porque es una condición importante para solucionar el problema que me toca administrar. Para terminar de hablar de números y pasamos al problema que nos da dolores de cabeza todos los días y sobre todo hoy con lo que está pasando en el gobierno central. Digamos, tema número 1, la ciudad es el centro de operaciones del país, ¿verdad? Y en aquel entonces estaba en el centro, porque digamos que la parte del norte y Petén para arriba era inútil, no estaba poblada, seguía siendo una selva. Ahí está en el centro. Entonces todo converge aquí, ¿verdad? Y aunque hubo esfuerzos en el pasado, como el SEGMA, para que se quedara el producto ahí y entrara en vehículos pequeños, se hizo algo viniendo la Central Norte. De la Central Norte, pero no han dejado hacer las otras, ni sacar la terminal de aquí. Entonces todo eso tiene esa problemática. No tenemos un anillo periférico, se quedó a medias, no. Si se lo ponen en el dedo se llamaba anillo para que fuera completito. Pues si lo ponemos en el dedo se cae porque no es ni la mitad del anillo. Lo que se logró construir se quedó a medias. Ya deberíamos estar en el segundo anillo periférico y construyendo el tercer anillo que ya es el anillo del departamento de Guate. Ahorita yo salgo de Misco para ir a San José Pinula y me tengo que atravesar toda la ciudad. La Roosevelt, la Liberación y después meterme al columpio que han estado tapando recientemente, el columpio de Villahermosa, que es el relleno de un barranco. Y cuando rellenamos se va poblando, pues vas creando nuevas tierras alrededor de cada relleno. Claro. Entonces toda esa problemática la estamos pagando. En números, Héctor, ¿cuántos carros son realmente en la ciudad? ¿Cuántos vehículos son de la ciudad? ¿Y cuántos entran de los departamentos? Porque vienen a trabajar o porque van de paso, más o menos. Miren, en la ciudad más o menos administramos un parque vehicular que andará alrededor de los 600,000 vehículos. Pero viniendo del interior, tenemos 524,000 vehículos. Entran y salen, digamos, en la mañana entra la mitad y en la tarde se retiran. 524,000 viniendo del occidente del país. O sea, todo eso tiene que transitar y ver qué hacemos para que ese 500,000 y un poquito más de fracción de vehículos puedan ingresar apropiadamente por la Roosevelt, por las Charcas, por el Naranjo, por toda la parte, digamos, que utilizan, que hemos ido identificando, que utilizan hoy para conectarse. Eso es solo viene del occidente. Solo del occidente. De la parte sur, digamos la parte de la Aguilar Batres. De la Aguilar Batres vienen 324,000 vehículos, que es la mitad en la mañana y la mitad sale, pero son 324,000 el parque que hay que administrar entrando y saliendo. 324,000 entrando del lado de carretera al Salvador del Oriente, digamos. Ahí es un poquitito, está cercano, pero son 300,000 los vehículos que entran de esa parte. Y de ahí tenemos del Atlántico, que tenemos más o menos son como 124,000 vehículos más entrando. Entonces, estamos hablando hoy ya de administrar un problema de alrededor de 3 millones de viajes, llamemos de viajes, que hay que administrar en una logística que no vayamos tan lejos. Vean ahorita que fue el problema de las manifestaciones que iban a paralizarnos ahorita el lunes, que estaban anunciadas y que pues prácticamente no por mismo efecto de los bloqueos, como los de la vez pasada, el tráfico de la ciudad cuando está, digamos, tapado, el tráfico que viene del interior, recuerdan que se tapó carretera, habían tapado un área de Vista Hermosa. El tráfico funciona de una manera diferente. Creo que porque digamos, yo soy uno de los que digo, hoy no hay tráfico, la gente no salió, no, es la gente no entró. Sí. Pues es que la gente no entró a la ciudad. Y ya es una cantidad de viajes tan grande que, Roberto, eso hay que ponerle atención. Y eso ya entra dentro de esta visión nueva que el alcalde de la ciudad está, repito, con más alcaldes
de la metrópoli discutiendo, discutiendo, porque ya esto, tenemos que encontrarle una salida. Que de paso puedo comentar así muy rápidamente, decir que ¿para dónde vamos con esto? Sí, digamos, Héctor, hay varios problemas aquí que me interesa ratificar. Se habla de que, por ejemplo, la mayoría de lo que compra es moto. Entonces tenemos una invasión de motos esta semana que está terminando. Un colombiano convocó a una protesta en el Obelisco y aparecieron cualquier cantidad de motos. Después en la noche parecía como que era 4 caravanas del zorro en la ciudad capital, algo increíble. Eso, digamos, no está en manos de Metra disolver esos cierres, esas manifestaciones, o sí puede desviarlo, o es de la Policía Nacional Civil. ¿Quién debería encargarse de destapar las calles? La última vez fue hasta ilegal porque había una prohibición. Y yo estoy a favor de que la gente pelee por sus derechos, pero siempre y cuando no pase sobre los derechos de los demás. Y aquí al cerrar las calles y todo, se vuelve un caos terrible. ¿Verdad? Aquí tal vez le toca a Metra quitar a la gente. Mira, a nosotros lo que nos toca es el ordenamiento del tráfico cuando va en circulación. Es decir, me toca ordenar al vehículo para que respete las señales de tránsito cuando se va conduciendo. Me toca ver y fiscalizar que no se queden en los lugares que tienen línea roja, que están prohibidos, digamos, para que el tráfico fluya. Pero hay una diferencia entre la administración de la ley de tránsito, que es la que nosotros tenemos, y el reglamento. Hay una diferencia entre eso y la necesidad de implementar orden público. Es decir, cuando se genera disturbios o desorden público, como el de las motos de anoche, por ejemplo, que lo que fue es una concentración de muchas personas que iban fluyendo, porque si lo notas, iban muchas personas fluyendo, una gran cantidad de motos, finalmente convergiendo en un espacio y empezaron a sonar las bocinas y se empezó a generar un tema. Y en esa parte, cuando hay alteración del orden público, nuestro ordenamiento jurídico dice que es la Policía Nacional Civil la que tiene que intervenir. Correcto. Ahí hay alteración del orden público. Yo puedo, digamos, entrar en la parte de las infracciones que se vayan cometiendo en la rodadura de la caravana por ejemplo, que por cierto, no era una actividad que se conociera, simplemente ya son de esas acciones, de hecho, que con muchísima tristeza debo decirle, hoy día estamos viviendo. Y todos los actores tenemos que estar muy atentos a esa peligrosa reinterpretación del concepto de bien común bajo el cual fue fundado este Estado. Sí. Porque esa reinterpretación de si el bien común implica el derecho de manifestación, es un derecho constitucional. Sí. Y eso no podemos negar. Ahí está, fue reconocida cuando los constituyentes, creo que usted fue de los constituyentes, dijeron, vamos a dejar el derecho reconocido, era porque era parte integrante del Estado mismo, ese derecho a manifestar. Vaya, entonces, de acuerdo, pero en ningún lado dice bloqueo de carreteras, bloqueo de rutas. Y cuando yo empiezo a darle una matización e interpreto que mi bienestar particular está por encima, y por eso hablo de esa reinterpretación del bien común como fundamento constitutivo del Estado, tenemos que estar muy vigilantes de ese tema, porque, por supuesto, el que manifiesta tendrá alguna razón que motiva su descontento o su manifestación, pero es que este Estado lo componemos todos. Así es. Y todo mundo tanto derecho tiene a manifestar, haciendo uso de ese derecho constitucional, como el de la libre locomoción, que son garantías igualmente reconocidas en la Constitución, para poder llevar a su paciente a un centro asistencial, hacer su actividad, hacer todo. Héctor, hay temas que la gente ni siquiera sabe, digamos, porque son temas de gente clase media, alta, media pudiente, que dice el transporte escolar. Los niños se orinaban o se orinan en los pantalones, en los calzoncillos, porque salen del colegio a 1 hora y son 3-4 horas para llegar a su casa.
¿verdad? Es una cosa para darte un ejemplo. Pero eso le toca a la Policía Nacional Civil, el orden público. Metra no lo puede hacer porque no es parte de sus obligaciones, ¿verdad? Aquí me preocupa un tema que seguro ya lo están viviendo. La falta de, digamos, el antimotines con los que cerraron y bloquearon. Se dieron palo. Ya, si no respetan a la policía, ¿cómo les está yendo a los policías de Metra? Ya cuando un Metra te para o te quiere, debe ser impresionante la falta de autoridad. Que si no le tienen respeto a la Policía Nacional Civil, que va armada, que son antimotines, que va con casco, ¿qué respeto la van a tener a la Policía Municipal? Pues la verdad estamos ante el preludio, viviendo y experimentando fases del acontecer político nacional, social, diría yo, igual, que hay que ponerle mucha atención, porque, bueno, para ponerlo en términos sencillos, ¿cómo sería posible, cómo podríamos concebir que un partido de fútbol se jugara si todos los actores del campo, los jugadores de los dos equipos, se pusieran de acuerdo y dijéramos, no respetemos al árbitro? Claro. O sea, digamos, el partido es posible jugarlo. Se patean todos es posible que el juego ese, que aquí estamos hablando no de un juego, pero sí es un conglomerado social en donde cada quien tiene en el fútbol serán posiciones, y aquí también cada quien tiene su postura, su posición dentro de la sociedad. ¿Qué sería del partido si el árbitro no se respeta la autoridad de él, el reglamento, la norma? Sería un caos. Sí. Y ojo, ¿y eso está porque sí, esa parte que tal vez es la más fuerte que nos toca atender, dentro de la planificación de Metra nosotros estamos muy, muy decididos. Hay por lo menos 3 componentes que hay que atender. El primero es el orden. Antes de entrar, porque con esa es donde quiero que nos alarguemos, o sea, como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar, va? Si no hacemos algo. Pero digamos, solo tengo otra duda. Se dice que el 50% de los motociclistas no tienen licencia y que un alto porcentaje de los que manejan transporte público que viene de los departamentos, no estoy hablando del transporte de aquí en la Municipalidad de Guatemala, tampoco tienen licencia. Digamos, pero Metra no tiene nada que ver con las licencias. Eso también pertenece al Ministerio de Gobernación. Es correcto, es así. Nosotros, digamos, ¿de dónde saben que la mitad no tiene licencia? Pues es sencillo. Vamos a sacar el dato del registro de propietarios de vehículos que lleva la SAT. Y ahí registran toda transacción, todo traspaso. Y digamos que diría yo que es una base de datos bastante actualizada. Y vemos que ahí, por ejemplo, hay 2.400.000 motocicletas registradas, y uno va a sacar la base de datos o cuántas licencias han sido expedidas por la entidad que las está expidiendo para motocicletas, y ahí vamos a sacar por diferencia que efectivamente la mitad licencias y 2.200.000 motos. Así es, y no tienen licencia. Entonces, el que no tengan licencia genera un problema que aquí viene, ¿verdad? Ese es otro dolor de cabeza que tenemos, pero a mí me toca tomar decisiones que son tremendamente difíciles. Si los que me escuchan me preguntan, mire, ¿y usted no ve, no entiende, no comprende la necesidad de que tenemos de circular porque queremos llegar temprano de un lugar a otro, queremos llegar a tiempo a nuestro lugar de destino? ¿Por qué los puestos de control? Y yo los puestos de control, créame, los detesto conceptualmente tanto como usted, pero por otra parte, también me toca administrar y garantizar que el que va conduciendo no va a ir a matarlo a usted o a un familiar, porque esos que están conduciendo sin licencia son los que causan los accidentes. Finalmente van a ir y necesito detenerlos e identificar que no tiene, para ahí mismo imponerle la sanción. Y ojalá, pero lastimosamente, ojalá en estas reformas a la ley de tránsito, haciendo algo no populista, pues, sino algo adecuado, se hubiera dejado, mire, usted como autoridad de tránsito, al que no tiene licencia, retírelo,
de la vía pública. ¿Por qué? Porque es un atentado. No tiene esa autorización EMETRA de retirar de la vía pública que no tenga licencia. Lo sancionamos y le dejamos, ¿verdad? Ahorita lo que yo tengo es nada más la posibilidad de que el que tenga 5 infracciones pendientes de pago, yo lo paro en el momento que lo paro, la 6ª oportunidad, y eso lo tiene pendiente de pago, ahí sí puedo retirarle el vehículo. Hasta la 6ª. Hasta la 6ª, ajá. Antes no, aunque haya sin licencia, una multa. Una multa. Que no va a pagar porque no tiene licencia. Pues al final es un tema en el que esas son las cosas de fondo. Claro. Porque yo, si me preguntan, la única manera que tengo de ir viendo y viendo cómo prevenimos este desenlace es, claro, ya no hay, estamos intentando que estos puntos de control, que lo estamos haciendo porque, créame, la cantidad de accidentes que hay es enorme. Es enorme. Sí. Entonces, y en motocicletas más. Entonces, la idea es ir viendo, y ahí, lastimosamente, porque debo decirlo, lastimosamente, tengo mucho problema de placas tapadas, alteradas, en fin, una serie de temas que solo puedo en ese momento. Tampoco es responsabilidad de METRA extender el impuesto de circulación. No, la placa ni veo eso. Sigue siendo de gobernación. Pero digamos, es que ya están usando el tema de la placa para que no me pueda poner la infracción cuando yo me atravieso un rojo, por ejemplo. Claro. Y al final, créanme. Y la placa tapada también solo es otra multa, no hay. Eso es una multa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, porque es lo que el ordenamiento jurídico me da, y parte de lo que va a haber que trabajar es en replantear el modelo en muchos aspectos, para tratar de hacerlo coercitivo ahí en esos puntos, claro, en donde es necesario, y es necesario porque hay que imponer un orden. Yo, si puedo hablar del valor de valores humanos, yo diría el orden. El orden. Héctor, educación vial tampoco. Digamos, antes, bueno, ahí se miraban los lotes donde todo el mundo le estaba enseñando a conducir a sus hijos, todo ese tipo de temas. Hoy ya no lo vemos, salen a aprender a la calle, a la ley de la selva, a la ley del oeste, ahora que están de moda las películas del oeste, porque no hay educación vial, ¿verdad? Yo era de los que creía que el Ministerio de Educación debería tomar ese tema para dar por lo menos clases teóricas en materia de educación, ¿verdad? Pues no existe educación vial. El examen, que tampoco... ¿Quién hace el examen para poder dar licencia si es que llegan a pedir la licencia? Para ver quién lo pasa, también gobernación, sí, o encargado. Sí, estas escuelas, mire, nosotros hemos tenido que recurrir dentro de nuestra administración a tener que luchar con la educación vial. Ya llegué al punto en el que algunos estarán de acuerdo, otros no, pero finalmente yo, escogiendo entre muchas opciones que ninguna me convence totalmente, pero escojo la que me parece que está más alineada al valor principal que estoy llamado a cubrir. El ADN de mi trabajo y de la PMT es preservar la vida de los que se conducen en un carro o en una moto. Y ahí, hacia eso, todo lo que oriente a eso está bien. Y digo esto porque cuando hablamos de educación vial, he tenido que llegar al punto en el que me he dado cuenta que hay mucha gente que se está subiendo, y por la ausencia de licencias, como ahí por lo menos le daban a todos los que sacaron su licencia como Dios manda, una medio clase, pero al menos era algo de las señales de tránsito principales. Hoy, como se desconocen, porque al no tener licencia, el no tener licencia nos genera dos problemas. El del nadie certifica que tiene la pericia para conducir, es decir, que no es un atentado, que no es alguien que está ahí, que va a provocar un choque. Ese es un primer problema. Y el segundo problema es que no tiene la formación mínima, no sabe la diferencia entre una línea continua y una línea discontinua pintado al medio de una carretera. Entonces, hemos tenido que recurrir, decía, a tener que hacer convocatorias grandes. El año pasado hicimos este proyecto de Vidas en Ruta, que era convocatoria a motoristas. Y lo que hicimos fue que el honorable consejo y el alcalde de la ciudad me permitieron dar descuentos de las multas y decir, bueno, si viene a esta capacitación, le voy a dar el 50% de descuento de las multas a todas las que tenga. Pues sí, y eso era un tema como para
Claro, si yo no lo hacía, decirle a esa gente o a todos los que están Solo en esa vengan, no va a llegar nadie. Tuvimos en el año pasado, entre los 3 eventos que tuvimos, fueron como 6,000. Pero 6,000 que todavía no es pues ni representativo de la cantidad que anda, pero estamos llegando a esas acciones porque lo que nos interesa finalmente ni siquiera es el importe de la multa, sino que el tipo sepa, no tiene idea. ¿Cuántos videos han pasado por mis ojos de motoristas que han salido aventados como que fuera un pino de boliche cuando no respetan el viraje, en la prohibición del virar en U, y el carro viene saliendo de un paso de nivel y ni siquiera los mira? Entonces, en esa parte se vuelve tremendamente decisivo este tema de la educación vial. Yo creo en la educación, Roberto. Para mí la educación debería ser nuestro tema principal. Y hay un tema aquí. En general, educación y formación. Yo creo que esa parte, yo me pregunto a veces, ¿por qué cuando he visto guatemaltecos conduciendo en Estados Unidos, conducen de una manera? ¿Y por qué cuando ese mismo guatemalteco está conduciendo acá, conduce de una diferente? Sí. Y creo que es un conjunto de temas que están alrededor de eso, pero uno de esos es educación vial. Sí. Ya crecer en una cultura en donde privilegio el respeto. Y el respeto tiene que ver con la norma y la autoridad, que esas son 2 temas. Y la certeza del castigo, claramente. Claro. Porque por eso es que no se pasa. En Estados Unidos vaya más de 70 cuando le dice el límite de velocidad, el speed limit famoso de los americanos. Va a ver qué le pasa. Entonces, pero va a haber que construir un modelo en el que yo sí creo que a la gente que le hacemos mucha conciencia en los cursos de, mire, vamos a ver, no es un tema entre Metra y usted, señor motorista, por ejemplo. No. Es un tema entre usted y el compromiso que tiene con su familia. Claro. Porque no se vale que los deje aquí huérfanos. No se vale, problema. Es la verdad. No se vale que vivamos como estamos y sobre todo que no tengamos ese respeto a la autoridad. A mí me gusta poner ejemplos que no sean míos, y no es ego, sino para dar ejemplos propios. Yo estudié por otras razones políticas en los Estados Unidos. Hasta la tercera vez gané mi examen para poder tener licencia. Era un examen duro y vivía en un pueblito, ¿verdad? Pero no me sabía un montón de temas de si luz alta o luz baja cuando hay neblina, por ejemplo. Ya no digamos las básicas, pero digamos ese tipo de temas, ahí está. Cuando ya me venía de regreso, 3 días para regresarme ya de regreso a Guatemala, para vivir de regreso a Guatemala, y me ponen una multa, ¿verdad? Y yo mismo entro en conciencia que la tengo que ir a pagar antes de venirme del país, ¿verdad? O a lo mejor me paraban en el aeropuerto y no me dejaban salir, o nunca más me vuelven a dejar entrar a los Estados Unidos, o se desquitan con el que me alquilaba el carro, o al que le vendí el carro, pero el castigo ahí está. Hace poco tuve la oportunidad de ir de viaje a visitar a mi hija fuera, y dejé parqueado el carro en la noche en un lugar que era de tal hora a tal hora. Me pasé 15 minutos de la hora y me cobraron la multa hasta Guatemala. Hasta aquí me siguió la policía municipal de aquel entonces con fotografía, con eso y el otro. Y el tema es que multaban a la arrendadora de carros, me caían no sé qué al pasaporte, o sea, y ni modo, ¿verdad? Y eso va generando respeto a la autoridad que aquí no la tenemos bajo ningún punto de vista, y en serio eso no se vale. ¿Verdad? No se vale. Y hay que trabajarlo. Héctor, no se vale que no hablemos de cuántos accidentes más o menos hay. Alguien me hablaba de que habían 700 accidentes al mes. Eso abarrota totalmente los hospitales públicos, y por eso es el tema del seguro. Sí, bueno, nosotros en la estadística actual estamos registrando un promedio entre 60 y 80 incidentes viales que implican una motocicleta, por ejemplo. Diarios. Entonces, lo que hay que hacer ahí, que la gente me preguntará, mire, y dentro de sus planes, ¿qué ha pensado del tema de la accidentabilidad? Y les digo, miren, eso es un tema central, porque hoy día, con la cantidad de vehículos que tenemos, se vuelve tremendamente importante que no hayan taponamientos del flujo continuo de los vehículos. Ajá. Y cada vez, por leve que sea, aunque solo sea un rayón con el que se baje a discutir el de la moto y el del carro, ese rayón, por leve que sea, ya generó unos dolores de cabeza que no tiene idea. Entonces,
trabajar en la administración de la accidentabilidad de la ciudad nos va a generar impactos positivos, no solo en cuanto a la preservación de la vida, digamos, de las personas, porque algunos fallecen, los lesionados y los costos que eso implica para el sistema de salud, pero también para los que son ajenos al accidente, les permite que en esa vía, mientras menos accidentes, mejor circula el tráfico. Dentro de las condiciones y dentro del estado óptimo de las circunstancias que ya venimos hablando, el tamaño de la vía y la cantidad de vehículos que tenemos. Y ese tema de la accidentabilidad, aquí hay un tema que nos ha funcionado bastante bien con las motos. Implementamos el proyecto de las motovías. El de la motovía, por primera vez en Centroamérica hay una motovía acá en Guatemala. Empezamos con el plan piloto en la calzada La Paz. Este plan de la motovía, hablando de accidentabilidad, ahorita está desde el gancho que conecta la zona 18, pasando por Ferco, pasa por el puente de Cuatro Caminos y llega hasta el semáforo del Muñecón, para los que me siguieron en la ruta. Toda esa tramo ya tiene motovía. Yo estaba manejando en ese lugar entre 12 y 14 incidentes de tránsito. Por supuesto involucraba motos diarios en ese punto. Y me dirán, ¿y por qué en ese punto tantos? Porque es uno de los de mayor afluencia de motocicletas de la ciudad. Ahí en la mañana entrarán unas 8,500 motocicletas por ese sector. A partir de la motovía, ahora estoy manejando un promedio de entre 4 y 5 incidentes diarios. Entonces, esa reducción a casi una tercera parte, que tampoco es que sea un tema mágico, sino simplemente que como ahora ya tienen un carril asignado, ya no están con ese zigzagueo por ver cómo llego primero al semáforo, ya sea que me le meta por la derecha, por la izquierda o por el centro. Ahora van en un carril dedicado. Obviamente, por falta de educación vial, no logro que sea el 100% y que esto se erradique, pero digamos, ya llegar a ese nivel, esto demuestra que en el tamaño que ya tiene el parque de motocicletas en esta ciudad, hay que ordenar. Y las motovías es un primer instrumento. Obviamente, no toda calle y toda avenida, por su anchura, por sus condiciones, tiene las características para funcionar como motovía, pero si hay varias. Vamos a hacer por lo menos en este 2025 de cuatro tramos más que vamos a implementar, porque ya vimos que ordenar los flujos sí funciona y sí mejora. Eso incluye, Héctor, por ejemplo, centros comerciales en donde la MUNI, cuando revise planos y licencias, le debería consultar a Emetra. Yo conozco varios centros comerciales que salir del sótano del centro comercial es salir a que te atropelle un carro por la forma en que hicieron la salida. Yo sé que eso no me vas a hablar porque es criticar al alcalde, pues lo voy a criticar yo aquí, que son temas que van de la mano. O sea, no. Cuando piensen ahí que vamos prácticamente mentándole la parentela a quién es el responsable del tráfico o del tránsito, pues no es Emetra solo. O sea, es una cantidad de responsabilidades y que no son de ahorita. Vienen de no haber construido anillos periféricos, de haber rellenado barrancos, falta de educación vial, el respeto a la autoridad. Es un conjunto de temas. Pero si es que el tráfico somos todos. Claro. Es que en la medida en la que, es muy proclive la conducta del ser humano, porque eso desde niños lo traemos, ¿verdad? Claro. ¿Quién quebró el florero?, preguntaban en la casa. Entonces, y todos callados. Todos callados, ¿verdad? Y era cualquiera menos yo. Y en ese punto, cuando estamos hablando del tráfico, el tráfico en realidad lo hacemos todos. O contéstenme cualquiera de los que me escuchan, ¿qué sentido tiene ir una persona por vehículo? Y si hay 5 miembros de la familia, hay 5 carros caminando con una persona por vehículo. En términos de la realidad que estamos viviendo, en realidad el tráfico lo hacemos todos. Sí. Y aquí ya empiezan a aparecer un conjunto de medidas que estamos impulsando también dentro de esta administración, en la que aquí lo que tenemos que hacer, y vuelvo otra vez al ejemplo del partido de fútbol, en donde el árbitro tiene que sonar el gorgorito y poner de acuerdo a todos y decir, bueno, espérense muchachos, quisiera con una imagen, que a veces la imagen comunica mejor,
¿Recuerdan ustedes el caso ese, y probablemente lo ha tenido, de que tiene 4 maletas y tiene que colocarlas todas en el baúl del carro? El que sabe cómo colocarlas, digamos, si usted se la delega a alguno de los miembros de la familia, un hijo, y llega a decirle, no caben. ¿Cómo que no caben? No caben. Bueno, pues se acerca el papá y tiene que hacer un trabajo en el que coloca, agacha una, pone una parada, y acomoda todo de una manera en la que finalmente cierra el baúl. Vaya. Esa imagen de las maletas, de las 4 maletas, pero no se fijen el número, 4 podrían ser 400,000 o podrían ser 4 millones de vehículos que hay que colocar en el maletero, pero no es el maletero, sino las vías y las calles de la ciudad. Lo que pasa es que hay que hacer que todos los flujos se organicen y entren dentro de la estrecha y deficitaria rodadura vial que tenemos, pero de una forma organizada. Entonces ya debemos empezar a romper aquel paradigma que, Roberto, ambos, la hora de entrada al trabajo era a las 8 de la mañana. Eso ya no existe, ya no cabe. Ahora, aquí el problema, Héctor, digamos, en otros países hoy circulan solo los números pares, mañana los impares. En otros lados es el cambio de horarios de entrada y de salida, y así un montón de medidas. Pero si aquí ponemos esa medida de que hoy circulan pares y mañana impares, nos cierran las calles. No, pero yo de lo que hablo no es de ese tipo de medidas, sino que yo de lo que hablo es que si nos ponemos a trabajar todos y hacemos un planteamiento en el que, iniciativa privada, hagamos que la ciudad funcione, pues. Entonces, que unas personas entren con su carro a las 7 de la mañana. ¿A qué horas empieza su labor? A las 7. Otros a las 8 y otros a las 9. Y salidas a diferentes horarios también. Ajá. Eso me permitiría administrar, en lugar de todo el flujo vehicular, queriendo entrar todos al mismo tiempo y a la misma hora, que ya no es materialmente posible, dividir en 3 ese flujo y decir, entonces una tercera parte pasa ahorita, la segunda tercera parte, y así vamos administrando la entrada y la salida. Claro. Y hablemos, y ahí no estoy hablando de generar una medida simplemente estoy hablando de cómo organizamos, por otra parte, el sistema educativo. Y fíjense, todas esas cosas vamos a tener que irlas pensando. ¿Cuánto genera y cuánto impacto genera el tema de la llevada de los niños al colegio? Claro. Y todo lo que genera en los distintos puntos? Y sí, solo para que tengan una idea, el 93% de toda la educación en colegios privados funciona en jornada matutina. Y hoy lo que va a haber que ir pensando es cómo se vuelve por lo menos 50-50. Para decir, el 50% de los carros que van a ir a esos establecimientos privados en general va a circular en la jornada matutina y el otro 50% en la jornada vespertina. Entonces, son temas que nunca nos habíamos planteado, pero que ahora hay necesidad de redefinir los esquemas de teletrabajo, los esquemas de la posibilidad de decir, también todo el sector, digamos, universitario, para poder plantear... Todos entran a la misma hora, a las 5 de la tarde, todos. Y yo diría, las mismas jornadas de trabajo, la de estudio, la Landívar, por ejemplo, que yo sé que no van a poder, o la del Valle, cualquiera que fuera, van a tener siempre su jornada matutina y su jornada vespertina. Pero está bien. Pero, ¿qué tal si esa jornada matutina la dividiéramos en un par de horarios? Pues, sí. Miren, muchachos, unos van a entrar a las 7 y otros entran a las 9. Para por lo menos los carros administrarlos en porciones más pequeñas, que es de las cosas que yo creo que vamos a implementar, estamos impulsando. El alcalde de la ciudad está muy interesado en que logremos implicar a la ciudadanía, a los vecinos, a la metrópoli, para que nos organicemos y hagamos que esto funcione. Ya. Bueno, Héctor, ya vimos que la responsabilidad no es de Metra, sino es de todos, incluyendo todos y cada uno de los ciudadanos, todos los que nos subimos a una moto, todos los que nos subimos a un vehículo, inclusive peatonalmente, la gente se atraviesa media calle, no usa la pasarela, y entonces se gasta. O sea, es un problema exageradamente complejo. Pero ya se nos fue el tiempo, pero ¿algún plan, algún proyecto que no te di la oportunidad de mencionar en manos de Metra para que...
Pues, levantemos el ánimo, para de verdad. ¿Ah? Pues decirles, miren, está ahorita en marcha porque todo esto, si es un paciente que tiene una gravedad que hay que atenderla ya. Y los que conocen la línea de trabajar de la Municipalidad de Guatemala y del alcalde de la ciudad y por supuesto de su servidor, ustedes saben que yo a lo que voy, yo voy a resolver y vamos a hacer. ¿Qué cosas vamos a hacer? En este año tiene que empezar ya la instalación de los semáforos inteligentes. Ajá. ¿Nos van a solucionar los semáforos? Sí, nos van a solucionar. Porque entonces vamos a poder sincronizar de mejor manera calles y avenidas. Pero además con una lógica en la que los tiempos de rojo y verde se van automáticamente a regular dependiendo del largo de la cola. Porque ya trae sensores que miden el largo de la cola en la avenida y en la calle. Y eso ni les quepa la menor duda que va a generar un impacto. Que eso solo va a resolver, no es así. Pero venimos con esa parte que venimos fuerte, venimos con las 4 motovías adicionales que vamos a ir haciendo. Tenemos una enorme ilusión y le vamos a mostrar a la ciudadanía cómo ya empezamos un plan piloto para ordenar en un solo carril, que es el derecho a todo el transporte pesado. Ya empezamos con el Atlántico. Y eso no tienen idea lo que ha impactado la movilidad en el Atlántico, porque hoy a la hora de que se libere el ingreso, que se termina la restricción para ingreso de transporte pesado, como locos, pero digamos ya que entren organizados uno tras de otro, de manera que los vehículos que no son de transporte pesado puedan circular de mejor manera, nos ordena. Ese es un proyecto que vamos a llevar a avenidas o a calzadas principales como la Aguilar Batres. Queremos hacerlo también en la Roosevelt. Esos planes vienen. Tenemos la planificación para generar. Hoy quisiéramos que se saque, que se dé aviso en caso de eventos masivos. Ajá. Estoy hablando de eventos de 500 o 1000 personas o más. Sí, la autoridad de tránsito tiene que saber del plan de parqueos que pueda tener la población, claro, o el que lo va a organizar. Porque no nos puede volver a pasar lo que pasó con el Colegio de Abogados. Sí. Es decir, un evento masivo y que no haya dónde parquearse. Y que no haya dónde parquearse y que eso hay que verlo. Todavía dice que se parquearon a propósito en las calles para que no llegaran a votar los contrincantes, ¿verdad? O sea, de todo en este país. Por lo mismo, ahora la idea es, bueno, la ciudad es de todos, pues a mí me toca garantizar que todos la usen. Pero otra vez regresamos a Gobernación, que da el permiso para esto. Bueno, esos eventos no necesitan permiso. Pero ¿verdad? Digamos, en pero este sí, caso... Gobernación debería de ponerse de acuerdo con el metro en los eventos públicos. En este caso, digamos, yo no estoy detrás de autorizar eventos, no. Los eventos no los autorizo yo, ni yo me voy a... Sino lo que yo necesito conocer es el plan de parqueos. De cada evento. De cada evento. Si el evento va... Pero necesito saberlo, porque si no, le dejan a la persona el carro frente a su portón, lo dejan en línea, se genera... Y bueno, pues, ese infausto 7 de febrero... que fue esa primera vuelta de elección, no más, ya creo que no merecemos hacerlo organizadamente, ¿verdad? Y finalmente decirte que estamos haciendo un esfuerzo bien grande con algunas otras instituciones para ver lo del transporte extraurbano, porque este tema del transporte extraurbano hay que entrarle. También yo hay que entrarle porque ya esto ya llegó a unos niveles de sobrecarga infaustamente el evento donde murieron tantos guatemaltecos que no debió haber sido, de este camionetazo o busazo como le pusieron algunos medios, por no respetar su ruta, la ruta autorizada. Entonces ese tipo de cosas ya con la Dirección General de Transporte estamos haciendo la Procuraduría de Derechos Humanos nosotros para ir viendo cómo vamos poniendo en regla esa parte del conducir. Hay varios temas que hay que tratar. Esto, muchas gracias, de verdad. Yo me aguanté, como no tienen idea, no hablar de la Dirección General de Transportes. Estoy esperando todavía que Elisa Velázquez me acepte la invitación para venir a hablar de ese tema tan importante. No tenés idea, Héctor, y yo sé que vos no lo hubieras hecho. Lo que me cuesta no criticar tremendamente la falta de transporte público aquí en la ciudad capital. También estoy dando la oportunidad a la gente del transporte público que vengamos a hablar, porque los critiqué muy duro. Le di la oportunidad a través de un concejal para entrarle. El tema del respeto a la autoridad. Ya vimos que es una cadena de falta de acciones o de acciones equivocadas, o con muchas cosas en este país, un país que deja las cosas a medias, medio periférico, y los demás no se han empezado. Es una cadena de problemas. La que más me preocupa es la falta de autoridad,
o la falta de respeto a la autoridad, que no se respeten las reglas, eso me tiene muy, muy preocupado. No se vale que no hablemos de todos los temas, no se vale que no les dé la oportunidad a quienes los mencionamos, sin nombre y apellido, pero mencionamos sus instituciones, a que se venga a tomar una tacita de café y platiquemos de la problemática nacional que ya es preocupante. Yo en un podcast pasado dije, no es lo que soñamos los constituyentes con ese enfoque, porque yo tampoco creo que tampoco es la ciudad que usted soñó y que tampoco es algo que motive a no seguir migrando a otros países que ahora es tan peligroso, pero que se ha vuelto casi necesario en un país de falta de oportunidades, pero además inseguro, intransitable, etcétera, ¿verdad? Héctor, podríamos hablar todo el día de ese problema, pero ahora ya saben, cada vez que vayan pasando por ahí, vean de dónde está el problema, y entonces ya hay a diferentes personas a quien recordarles su parentela no es a una sola, ni es a una sola institución. Y no es la MUNI en general, somos todos, ¿verdad? Desde nosotros, cuando nos subimos uno en un carro en vez de 5, el que se quiera ahorrar unos centavos llevando a sus hijos al colegio, si tiene plata para pagar colegios caros, pague bus, ¿verdad? Pero como no estamos acostumbrados a respetar reglas, eso no se vale que no lo diga, pero lo podemos pagar muy caro si no cambiamos de actitud como autoridades. De nuevo, gracias, Héctor. No, muchas gracias a ustedes y ahí a la orden para, en el momento que se necesite, informar, ilustrar. Yo creo que este tema del tránsito es un tema que tiene que ser discutido, abordado, dialogado, para ir encontrando las mejores rutas. Nosotros, como ya te ilustré, estamos en la mejor disposición estamos haciendo lo nuestro. Hay una planificación, hay un tema que estamos abordando, pero en fin, necesitamos unirnos todos los actores. Ese es el tema. Aquí le estamos dando mucho énfasis a ese tema. Diálogo y sobre todo negociación. De hecho, nuestro director está ahí ofreciendo cursos gratis de negociación a quienes se suscriban. Pues no van a ser todos, porque gracias a Dios ya vamos por más de 13,000 seguidores, pero queremos dar cursos de negociación, hablar mucho de tema de diálogo, tomarnos cafecitos. Entonces también hay pocillos para que se suscriban, para que sean parte del canal, pero sobre todo no se vale que no le cuente a todo el mundo, miren que es largo, pero vale la pena oírlo. La gente que llega, la gente que está en la problemática, que está en la jugada. De nuevo, gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Faisán Studio y a ustedes por escucharnos hasta el final. Nos vemos hasta el próximo capítulo.